En esta serie que yo ahora, hace pocos días, comencé a mencionar, a cambiar el título que es La Misión, hemos hablado sobre varios siervos de Dios, desde, por ejemplo, Jonás, José de Egipto, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, y hoy vamos a hablar de quién. Felipe, era un evangelista. Entonces habla de Felipe. Felipe era un hermano de la iglesia. Habla de todos nosotros, nuestra historia, de lo que Dios quiere hacer con cada cristiano. Felipe dice en Hechos 6 que él era uno de los hermanos fieles de la iglesia, una de las personas que él era fiel, y su testimonio era de alguien que era constante en la iglesia, que tenía buen testimonio, era una persona llena del Espíritu y que hubo una necesidad en la iglesia. La iglesia se multiplicó porque comenzó a quedarse grande y ya no podían apenas ser los principales apóstoles a tomar cuenta de la iglesia. Entonces tuvieron que tener aquello que nuestro ministerio llamamos de diáconos. ¿Y para qué? Para servir, ayudar a las viudas, para hacer lo que era preciso. Él era un hermano, como todo el resto, que era fiel a la iglesia, y el pastor, en este caso, los pastores de aquella altura, reconocieron en él la fidelidad y lo llamaron para servir a Dios. Pero él era un evangelista, exactamente. Él, como usted, como yo, él participaba en la iglesia. Probablemente él iría a las campañas de la calle para evangelizar como Pedro. Cuando iba a la calle a hacer campaña, ayudaba tal vez a llevar a las personas, a hablar de Jesús, a explicar la predicación de Pedro a las otras personas, hacía la vuelta, pero encima de todo, él, antes era evangelista y como se llama su evangelista más tarde, lo que él acabó por ser. Ya otra cosa, él era un evangelista, era una persona que predicaba la palabra, él era un hermano que siempre estaba listo para ayudar. Y agarré esta historia por causa de algo que la obispa Cristel dijo la última vez acerca de Pedro, que cuando nosotros comenzamos, Dios nos agarra con las capacidades que tenemos, con aquello que nosotros sabemos hacer. En este caso es para hacer lo que es preciso. En este caso era preciso ayudar a las viudas porque había acción social, como en nuestro ministerio también tenemos. Era preciso entregar alimentos, visitar personas. Era preciso ayudar en las tareas de la iglesia en cuanto los apóstoles preparaban y estudiaban, predicaban la palabra. Y entonces Felipe comenzó así, con el talento que tenía, de ayudar, de ser un siervo, ser un diácono. Y dijo que poco a poco su talento para la predicación comenzó a revelar. Y años más tarde dice que hubo un problema allí con Pablo, que ya hablamos, cuando él era Saulo. Él hizo una gran persecución a la iglesia. Y después de la muerte de Esteban, que tal como Filipo fue diácono en este día, la iglesia fue muy perseguida en Jerusalén y fueron expandidas por parte. Pablo todavía no era Saulo. Filipo era salvo y Esteban también. Eran diáconos de la iglesia que ayudaban en las campañas de evangelización, en las actividades de la iglesia normales. Bien, con la persecución, ellos fueron expandidos por todas partes y Filipe fue a vivir en una ciudad de Samaria. Y él comenzó a desempeñar y comenzó a servir a Dios. Y aquí traigo también a la memoria algo que ya dijimos aquí varias veces, recordando y por fuerza de las circunstancias son obligados a moverse para ir a buscar otras regiones que no pierden el enfoque de su misión. Evangelizar, ayudar al prójimo, predicar el evangelio, estar disponibles para continuar a ser usados por Dios. Y Felipe, cuando fue para Samaria, y es una historia que está relatada en Hechos 8, él continuó a tener comunión con Dios, él continuó a predicar la palabra, y un día Dios lo mandó ir a una determinada calle. Pero no le dijo nada más. Él dijo, ve para aquella ciudad y ve para aquella calle. Y él fue y llegó a aquella calle y aparentemente no sabe qué más hacer. Estás hablando de Hechos 8. Y de repente estaba la calle vacía. Hasta parecía que no había oído a Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando somos siervos de Dios y sabemos que tenemos un talento, que tenemos una llamada, estamos disponibles, no podemos caer en el error. Voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer como quiero, donde quiero, de cualquier manera. No. Felipe obedecía a Dios. Él usaba su talento no para sí mismo, sino para ayudar a Dios. Entonces dijo, ve para allí, y después dijo que no dijo nada más. Cuando hubo un hombre con un carruaje, y Felipe comenzó a oír y a leer el libro de Isaías. Y Dios dijo, llégate cerca de aquel
coche. Y más una vez él hizo, no sabía lo que iba a hacer allí del coche. Y fue. Y comenzó a ir y fue a correr. Y corriendo Felipe con los caballos y él corriendo. Y estaba él leyendo el profeta Isaías 53 sobre Jesús, que verdaderamente había tomado. Era el cordero que había venido, que iba a ser crucificado. Y Felipe entendió, ya sé lo que es. Voy a agarrar este versículo bíblico y voy a evangelizar a este hombre. Y él dijo, ¿está entendiendo lo que está leyendo? No, es una historia linda, pero no estoy entendiendo nada de esto. Entonces le voy a explicar. ¿Quiere que explique? Y entonces él entró y comenzó a hablar a aquel hombre, eunuco, que no era de la iglesia, que era de otro pueblo, y dijo que en aquel día aquel hombre fue salvo y se bautizó. Y esto es importante que entendamos por qué Dios lo sacó y de repente, exactamente, hacer bautismo en las aguas y de repente Dios lo llevó a otro sitio. No es para los zonos, para otro sitio y de Cesarea, de otra tierra. O sea, era un hombre que andaba con Dios, pero que tenemos que entender que cuando tenemos una misión, nos da talentos, cuando Dios nos llama, eso es un compromiso para la vida. E independientemente de las circunstancias que a veces nos lleva de un lugar para otro, o somos llamados, hasta como otros fueron enviados para determinados sitios, siempre debemos estar sensibles a la voz de Dios y dar oídos a Dios, para que no caigamos en el error de querer construir nuestro futuro a nuestra manera. El secreto siempre es desear servir a Dios, cumplir mi misión, pero siempre dando oídos a Dios. Y Felipe era un hombre, como ya dije, que era reconocido de buena reputación, como nosotros también. Para servir a Dios tenemos que tener cuidado de elegir personas con buen testimonio, llenos del Espíritu, fieles a la iglesia. Y él, por todo lo que la Biblia habla acerca de él, y en Hechos 21, él hasta fue visitado por el apóstol Pablo, después también por el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él fue fiel. Vimos aquí varios casos de hombres que comenzaron bien su caminata como profetas, como no importa el título, lo que importa es que Dios los llamó y ellos resistieron en medio del camino por causa de uno que quiso ir de la llamada, otro porque se dejó seducir por las cosas de este mundo. Pero Felipe no solo fue fiel, pero dice en Hechos 21, por lo que él ha relatado cuando él era visitado por Pablo, sus familias servían a Dios. Él y su casa servían a Dios. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Iban para la calle, predicaban el Evangelio y sus 4 hijas, ellas eran usadas en los dones del Espíritu Santo y profetizaban, traían revelación y ayudaban al prójimo. Porque la profecía no es para vanagloriarme, la profecía no es para mostrar que estoy muy espiritual. Una profecía es una herramienta, un don del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar sobre eso para ayudar a las otras personas, para que Dios se use de mi boca, de mi vida, para dar un recado que Dios ya quería dar hace mucho tiempo, solo que a veces la persona no es capaz de oír, pero Dios revela a través de aquello que Él quiere, de la voluntad de Él para la vida de muchas personas. Y es eso que somos llamados a hacer, llevar el recado. El apóstol habló de eso cuando hablamos de Juan el Bautista. Estamos aquí hablando de Felipe, pero podíamos hablar de usted, podíamos hablar de mí. La iglesia precisa de todos. Y nuestra llamada número 1 es estar disponible. Y cuando Dios nos llame, a través de un pastor, prevístero, de un líder, de un grupo familiar, tenemos que ser como Felipe. Decir, heme aquí, es preciso servir la mesa, yo voy a servir a la mesa. Después la persona dice, tengo llamada para eso, tengo llamada para aquello. Por tanto, no es bien esto que quiero hacer. Escuche. Nosotros hacemos lo que fuere preciso y el plan que Dios tiene para nuestra vida se cumplirá. Pero raramente, muy raramente, nosotros entramos en nuestra llamada final. A veces lleva decenas de años hasta que Dios consiga ponernos en el lugar desde el inicio que tenía preparado para nosotros. Pero el camino es ese, como Felipe, estar disponible, permanecer amigo de Dios, andar con Dios, obedecer en todo a Dios. Porque después también hay otros que, comenzando bien, haciendo cualquier cosa, dicen, no hago nada más. Yo soy asistente. Líder de grupo familiar, no. Yo soy asistente porque también lo opuesto. Aquellos que dicen que no tengo llamada para esto, yo solo soy hermano. Hay otros también que comienzan a hacer una cosa que les gusta, que les da placer, que los satisface. Por ejemplo, para mí tocar, que es una cosa que me gusta, cantar algo que no me molesta, pero esa no es mi llamada ahora. Ya fue, ahora ya no lo es. Y hay personas que se quedan agarradas a una cosa que les gusta hacer y usa también eso como disculpa para no ser lo que
precisan en aquel momento. Y comenzó por servir a las mesas, pero fue lo que Dios precisó en la vida de ellos. No solo él, pero también su familia. Por tanto, aquí es un ejemplo para nosotros, porque todos nosotros fuimos llamados a evangelizar. Filipe, por eso dijo, es mi historia, es la historia de cualquier creyente, de cualquier persona que entrega la vida a Jesús, servir al prójimo, predicar el evangelio, ayudar a las personas que están afuera, porque el apóstol dice aquí que en uno de los programas que fue de Juan el Bautista, las personas van a sufrir, las personas que están desesperadas. El apóstol menciona y exhorta así a oír esa lección que está en el YouTube. El apóstol disponibilizó en una de las listas de reproducción de él que habla sobre la misión, que hay personas que suicidan porque no tienen más esperanza, porque no saben qué más hacer y que no podemos quedar indiferentes, tibios, apáticos. Filipe, cuando Dios precisó de él, él fue sensible. Él estaba atento a la necesidad de las personas. Él predicó el evangelio todos los días de su vida. Y en eso no es solo Felipe. Todos nosotros tenemos que tener este sentimiento, porque el amor de Dios en nosotros fue derramado, dice la Biblia, en el día que entregamos la vida a Jesús. El amor de Dios es colocado dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Y es ese amor que hizo, y usted puede leer el libro de Hechos, hizo desde Felipe Esteban, fue Saulo que se transformó en Pablo, hizo Simón que transformó en Pedro. Fue ese amor que hizo fue ser llamado, predicar el evangelio, sanar enfermos, expulsar demonios. Y entonces, en nuestro ministerio, tenemos tantas herramientas hoy que posibilitan a todos nosotros que estamos aquí, usted que está ahí, a ser un Felipe. Tenemos libros físicos en todas las salas de la palabra de nuestra iglesia. Tenemos las páginas con varios digitales en varios idiomas, para Brasil, para India, para España, para Mozambique, para Angola. Tenemos Curiacos Editora. Tenemos este canal donde usted está asistiendo a este programa. Tenemos páginas en alemán, holandés, en ruso, eslovaco, francés, inglés, español. En todas estas lenguas, televisiones, como el apóstol decía aquí cuando hablábamos de Pablo, realmente si Pablo no tuviese solo camellos y caballos y tuviera que andar a pie en aquella altura y él tuviese todo eso que tenemos hoy, ¿dónde él hubiese llegado? Y es esto que estos hombres, y es por eso que estamos aquí recordando, esta no es la misión de Felipe, esta no es la misión de Pablo, es mi misión, es su misión. Estar atento, porque las personas están sufriendo, las señales de la segunda venida están allí, es solo mirar para las noticias en América, catástrofes, detrás de catástrofes, incendios, después nieva, el mundo está en un cataclismo, en un caos total, y solo hay una esperanza, Jesús. ¿Y quién sabe eso? Somos nosotros. Por tanto, solo nosotros podemos hacer la diferencia, predicar el evangelio. Otra cosa que también Felipe tenía, que era una cosa que él después desenvolvió otra cosa, que no sé si ahora es a propósito de hablar de eso. Él tenía un ministerio de evangelista, que era otra cosa que las personas confunden, porque una cosa es evangelizar de acuerdo con Marcos 16:15, que es una responsabilidad de cada creyente. Pero otra cosa es ser un apóstol, profeta, dentro de los 5 ministerios de la iglesia. Y Felipe fue tan fiel en lo poco, que Dios le dio una llamada de ser un evangelista. Pero ningún evangelista trabaja para sí. Eso que admiro de Felipe, porque Felipe siempre se sujetó a Pedro y a los apóstoles principales. Felipe sabía, mi ministerio es ser evangelista. Dios me dio un talento, me dio cualquier cosa y multitudes se salvan. Yo hablo y mucha gente es sana, señales y maravillas suceden y ustedes pueden ver en Hechos 8 qué sucedía. Y cuando Felipe llegaba era un ánimo, una alegría, pero después quien allí fue Pedro y Pablo para tomar cuenta de las personas. Y impusieron las manos y ser bautizados por el Espíritu Santo, porque Felipe tenía todo. Su ministerio de evangelista, ministerio de evangelista no precisó de sujetarse a nadie, puede hacer lo que quiere, no. Él es uno de los 5 principales, pero él siempre, déjame solo decir aquí a Crisel para explicar, ya que estás en esta onda. Una cosa es, toda la gente tiene llamada, sí. La persona tiene que entender que la cantidad de bendiciones, de protección de Dios, puertas abiertas, solo depende de nuestra fidelidad para con Dios, fidelidad a su llamada. Si la persona solo se dispusiere para hacer solo cosas para Dios y después solo Dios va a hacer cosas
a poco tiempo. Ahora, si la persona tuviera un amor tan grande a Dios que todavía más grande que un padre, una madre que tiene al hijo, entonces ahí usted no tiene que preocuparse con nada, porque Dios abre puertas, Dios hace todo y más alguna cosa. Y encima de todo, cuando nosotros morimos, aquellos que tienen a Jesús y fueron fieles hasta el final, que creo que es todos nosotros, vamos a tener una posición que depende 100% de aquello que nosotros hiciéramos para Él aquí. Hay muchos creyentes que todavía están infelizmente así un poco agarrados a las cosas del mundo, preocupados qué es lo que Joaquín Manuel piensa y que buscan dinero y cosas materiales que no van a llevar de aquí nada y en todo tiempo pierden de vista su futuro que será eterno. Ahora, otra cosa es que Dios en medio de su iglesia, dice en 1 Corintios 12, dice que llama a unos para una posición, otros para otro, porque el gobierno de Dios no es una cosa así confuso. Es bueno decir esto porque algunos creyentes que piensan que cada uno hace lo que quiere, eso es el juego de los independientes. Es el juego de los independientes. No lo es. Y por eso, infelizmente, hay países donde estos pensamientos surgen, donde estos pensamientos se expanden, donde no hay el verdadero ministerio apostólico y etcétera, etcétera. Nadie se somete a ninguna cosa. Es muy fácil que el diablo entre. Es el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo de nuevo en Brasil. Es el caso de lo que está sucediendo y ya sucedió en Europa. Y es el caso que está sucediendo en América, en un país que fue mega evangelizado, poderosísimo, porque Dios estaba con ellos. Y aquellos predicadores y hermanos que se pensaron, vamos a hacernos independientes, porque yo también. Y por tanto, no habiendo organización de acuerdo con el principio de la Biblia que viene en Corintios y Efesios, no va a dar cierto. Sí. Ahora me quedé sin saber lo que hablaba este libro. Pero como estabas mencionando, en 1 Corintios habla que Dios nos creó como cuerpo, llamó personas para dones diferentes, con una misión especial. Y también es importante que sepamos que, porque a veces la persona dice, yo soy evangelista, yo soy eso y aquello. Y la persona, el ser humano le gusta hacer cajitas. Un pastor es así, solo puede ser así. Un evangelista es así, solo eso. Pero dentro del cargo, o como se dice, ministerio, apóstol, evangelista, sea quien fuere, cada persona es única. Tiene dones y talentos y Dios tal vez da ese talento de vas a ser evangelista, pero la persona continúa con su carácter, entonces tiene una cierta manera para hacer las cosas, tiene otros dones. Sí, en verdad, Cristel, nunca hay una persona, no solo tiene un talento, no. Siempre tiene varios. Puede haber uno que se sobresale. Y por tanto, o como Adriano estaba diciendo, cuando alguien tiene una llamada para el ministerio que es diferente a la llamada de, vamos a decir, normal de los hermanos, esa llamada para el ministerio nunca es de repente, va sucediendo. Cuando la persona se da cuenta, ya está en el ministerio, a tiempo integral o no, eso también es independiente. Y ahí la persona que tiene una llamada para los 5 ministerios, que no son solo 5, pero vamos a suponer que son 5, ella es revestida con el poder extra, o sea, con herramientas extras, que no hace de él persona más importante, no hace de él el dueño de nada ni de nadie. Eso es otro gran error. Apenas hace con que tenga más responsabilidad delante de Dios. Y el caso de quien está en liderazgo, sea mi caso apóstol, profeta, pastor, obispo, sea lo que fuere, él tiene que no solo tener una estructura administrativa y espiritual que nosotros tenemos, pero también él tiene que pastorear su rebaño. O sea, el obispo tiene que pastorear sus pastores y los pastores tienen que pastorear sus diáconos, presbíteros, misioneros, y por tanto tiene que haber así ese cuidado muy importante. Y por tanto, y Dios agarra el ministerio y se usa de ese ministerio de forma que Él quiere, en la forma que Él quiere, y da instrucciones específicas.
Es el caso también nuestro. Pero cuando nosotros obedecemos, entonces viene la bendición de Dios para todo el mundo. Y por tanto he dicho que Dios está contento con la iglesia Maná, porque incluso si fuese a ser obediente y nadie más es, no vamos a ninguna parte. Si todos fueran obedientes, si yo como líder no era, también no vamos. Tenemos que tener todos un espíritu de equipo y de obediencia, etcétera. Y es de eso que estamos. Y son cosas importantes de aprender porque hay personas que, hasta hay personas maravillosas que no están en ciertos ministerios, que se sienten frustrados, que nunca nada sucede, porque Dios no puede estar allí, porque quien está dirigiendo no entiende, no hace a propósito, no sabe que es preciso de estructura. De aquí a unos buenos años atrás, me intentaban acusar de varias cosas y no conseguían. Entonces me decían que la iglesia Maná era en términos de administración y de gestión tan bueno o mejor que las empresas y están muy mal. Quiere decir, entonces, debería ser un elogio. Mira, aquí hay alguna organización, un ministerio Maná, por casualidad que está mejor que los otros. No, eso es un problema. Es decir, la iglesia debería ser el modelo. Debería ser el modelo y así los negocios deberían copiar eso. Ahora hay otra cosa también que yo quiero enfatizar, que es lo siguiente. El proyecto, todo lo que hiciéramos, todo dinero que recibimos, es siempre canalizado, esfuerzos, dinero, pensamientos del ministerio. Es canalizado primero para las cosas básicas, manutención, que quien viviere solo del ministerio después tiene que vivir, tiene que comer. Tenemos máquinas, coches, internet, tenemos televisiones, pero la gran fatiga no puede ser para manutención, ni es para salarios. Hasta me daba ganas de reír. No. El gran porcentaje tiene que ser siempre aumentar la evangelización, aumentar la expansión del ministerio, alcanzar más ciudades, más países, más idiomas. Porque si nosotros no pensamos así, Dios va a sacar aquello que tenemos. Recuerda que Jesús habló de los talentos, parábola de los talentos en Mateo 25. Llamó 3 personas y cada uno dio según cada uno aguantaba. Y el último, el tercero, no usó el talento para Dios. Comenzó por ser lo que él quiere. Y entonces Jesús dijo que este hombre era un desgraciado, va para el infierno, y mandó que aquello que él tenía fuese dado a los otros que trabajaban para Dios. Por tanto, si nosotros, que somos de la familia Maná, de la tribu Maná, parásemos que no vamos en el nombre de Jesús, de expandir, de pensar en la expansión, no estamos apenas preocupados en la manutención y no sé qué, entonces Dios viene y nos ayuda. Ahora, con esto viene también la gran cuestión de que todos nosotros tenemos que tener esta actitud, que es, yo vivo para servir a Dios 24 horas por día. Usted no es un enfermero, en las horas vagas viene a la iglesia. No, usted no es un técnico de no sé qué, de computadoras, aire acondicionado, no sé. Usted es un siervo de Dios 24 horas por día, que en las horas vagas es que trabaja para ganar dinero, sustentar su familia y sustentar la iglesia. Es eso que la Biblia nos enseña. Entonces usted está en una posición en que Dios se agrada de usted y como Él es el bendecidor, nada le va a faltar. No es por casualidad que las personas son mega bendecidas, que hay milagros todos los días, en todo y cualquier sitio que no tiene hipótesis de muchos milagros que conocemos, porque Dios está contento. Entonces el espíritu no puede ser perdido jamás, tiene que ser alimentado, y los que somos más viejos en Jesús, tenemos que educar a los nuevos convertidos y a nuestros hijos, nuestros jóvenes en este camino. Y ahora, por eso, no podemos parar de pensar, de expandir. Tenemos un proyecto que es mega importante, que es de los grupos familiares.
El proyecto de los grupos familiares es un proyecto que tiene muchos objetivos. Primero que todo, es hacer con que la persona que entrega la vida a Jesús se quede firme en Jesús, en la palabra y en la iglesia. O sea, somos como árboles que tienen raíces y las personas normalmente no prestan atención a las raíces, no quieren saber de las raíces para nada, solo quieren el fruto encima del árbol. Después su vida les da frutos malos. Es el fruto de la salud, el fruto del empleo, fruto del matrimonio, fruto no sé qué más. Y la persona no sabe por qué. Es porque la raíz no está alimentada. O entonces están con abonos cerrados, que es la cosa del mundo. Entonces en el grupo familiar que enseñamos rudimientos de la doctrina de Cristo. Y esto es lo que Jesús dice. La palabra entrando en el corazón de las personas. Esa palabra es vitamina. Son los abonos que va a generar frutos buenos. Después, cuando la persona está 1 o 2 años en el grupo familiar que tiene una lección semanal, siempre muy simple, pero muy poderosa, la persona debe pensar que ahora va a continuar en el grupo familiar, no solo para recibir, sino para dar, para ayudar al prójimo. Entonces, él tiene que prontificar delante del pastor, en lo mínimo dando su casa para un grupo familiar, porque es así, para allá la casa no es suya. ¿Está viendo? Usted murió para usted propio. No puede entrar en el cielo si no muere para usted. Por tanto, haga un inventario de todo lo que es suyo y dé a Jesús. Y de su casa para un grupo familiar. Entregue su vida para ser entregado, ser líder del grupo familiar. Y no importa dónde usted está, usted puede estar en cualquier parte del mundo. Tenemos casos fantásticos de personas como, por ejemplo, angolanos, mozambicanos, que fueron a trabajar para Estados Unidos, para Canadá, para Rusia, para China y no sé qué más. Y siempre que llegaban allí, llamaban, ay, ¿puedo tener aquí un grupo familiar? Claro que sí. Y nosotros oficializábamos, porque tenemos que tener todo como debe ser. Y hubo personas que ya estaban entrenadas o eran entrenadas y muchas iglesias nacieron así. Muchas iglesias nacieron de esta manera, muy simple y muy poderoso. Explica Cristel lo que es un grupo familiar. Entonces, ¿cómo funciona? Un grupo familiar es una reunión muy corto que es dado durante semanas, normalmente un martes, un miércoles, en la casa de alguien, de una persona. Entonces, es una reunión familiar. Un grupo familiar es en medio, es pequeñito, son pocas personas. No es una iglesia. 3, 4, 7, cuando llega a 10 personas se tienen que subdividir, abrir otro grupo familiar. Es eso. Entonces, es una cosa muy íntima, por así decir. Entonces, todas las semanas es dado una de esas lecciones. Hasta tenemos un manual que tiene todas las lecciones. Entonces, es un manual por un año, que son 52 lecciones. Para los hermanos, en verdad, solo tiene la parte de lecciones. Entonces, los líderes tienen y pueden acompañar la lección, que es muy bonito. Y los líderes tienen el manual, que es bien más desenvolvido, porque él es el líder, tiene que estudiar, tiene las lecciones, tiene otras cosas también, tiene estudios también. Y comienza así, con alguna música, después siempre da lección, después en el final se ora por las personas y después también es el convivio. Y también tiene el tiempo de hacer preguntas, porque el nuevo convertido, él está con dudas, no entiende luego en la primera. Entonces el grupo familiar es muy bueno porque no tiene mucha gente y él puede hacer las preguntas. Incluso el líder está viendo que este nuevo convertido no está entendiendo bien, hasta puede preguntar, ¿estoy entendiendo? Y después, no estoy entendiendo nada. Y él va explicando. Entonces eso va a hacer varias cosas, va sacando esas dudas y también es importantísimo que los más viejos acompañen a los más nuevos. Es eso, no es decir con nada conmigo. Usted cuando tiene un bebé no dice al fin de un mes o de un año que ya no nada conmigo, es aquí el dinerito. Fue un sueño que Dios me dio. Yo no sabía nada de esto y ganaba muchas personas para Jesús, pero no tomaban cuenta de las personas. De ahí viene, por ejemplo, ese gran proyecto. Y como también no puedo hacer todo solito, de ahí la gran importancia de trabajar en unión y tener una estructura con diáconos, presbíteros, etcétera, etcétera. En ese sueño yo veía un supermercado que en la altura no había. Imagine 200 cajas, 300 cajas, era una cosa monstrua. En la altura solo había uno que se llamaba, que tenía 2 o 3 cajas, que ya era muy grande. Entonces eran señoras, solo señoras con carritos, aquellos carritos de compra con comida para el bebé y el bebé allí en el carrito. Pagaban las cosas y después daban el dinero al bebé y decían chau, chau. Y yo pensé, estas mujeres son todas locas. 3 días seguidos
3 noches seguidas Dios me dio ese sueño y siempre me decía, es eso que estás haciendo. Entonces me asusté y por tanto no podemos hacer así. Si amamos a Dios, tenemos que cuidar de nuevos convertidos, hasta de los hermanos que andan por ahí desviados, porque un desviado va para el infierno. Las personas a veces piensan que la paciencia de Dios significa que la persona hace lo que quiere, no tiene que prestar cuentas. No, Dios manda y va a mandar y va a verificar qué es lo que hacemos y lo que no. Por tanto, el amor de Dios es la paciencia que Él tolera ahora, pero acabando esta vida aquí en ese planeta, acabó la paciencia. Y por tanto, es eso. Y por tanto, lo que quiero exhortar es que usted sea miembro de un grupo familiar y después, cuando ya tuviera más, conocimiento, a fin de 1 año o 2, diga a su pastor, yo también quiero ser líder, y Él le va a conseguir un grupo familiar nuevo para que crezcamos. Nosotros tenemos que abrir más grupos familiares. En Angola tenemos ese proyecto, pero en Angola está muy desenvolvido, llamado 500, proyecto de los 500 grupos familiares. Ya va en 700. Y con eso en Angola, muchos jóvenes ya se prontificaron, ya se inscribieron, están siendo entrenados y están dando frutos fantásticos, no solo en Angola, Mozambique también, y Brasil. Y eso es nuestro futuro. El apóstol Pablo hacía esto, nosotros no podemos olvidar esas verdades. Por tanto, voy a pedir a Crisel que ore por todas las personas que estuvieron en directo con nosotros, para que ellos tengan ese cuidado de mirar para este proyecto de los grupos familiares. Si todavía no dieron casa para un grupo familiar, si no se entregaron para ser entrenados, no diga que no tiene formas, porque toda la gente tiene. Es bueno. Órale. Ahora sí. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que quiero orar por todas las personas, por todos nosotros también. Yo pido que tú des este concepto dentro de nuestro corazón para que entendamos cuál es tu espíritu, cuál es tu misión, para que nosotros pensemos en las personas que están perdidas y para que entendamos el plan y estrategia que Dios nos dio para tener grupos familiares, que es la responsabilidad de cada uno y que Dios nos llama. Dios los llama. Es que Dios los llama y Él le pide su casa, Él pide que usted tenga para hablar su talento, para predicar, para ayudar a las personas, para ser amigo de las personas. Dios precisa de usted. Entonces yo pido que Dios, oh Dios, que tú derrames tu espíritu sobre todas esas personas y que pida que tomamos esta decisión y que vamos a hacer hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar este bloque, déjenme solo decir lo siguiente. Jesús hablaba cuando nosotros sembramos, ya vamos a hablar sobre dinero y la ley de sembrar para cosechar. Cuando el suelo es bueno, el corazón ya está limpio, de piedras, falta de perdón, etc. Entonces, esas buenas semillas, que siempre igual, la semilla de Dios puede dar una semilla, va a dar 30 veces más, 60 veces o 100. Y las personas a veces solo piensan en una ley, como si esto es todo lo que hay para saber, no es preciso saber más nada. Si todo esto ya está todo resuelto. Ayer el obispo Pedro habló muy bien de ese aspecto, que Dios no está allí. Y hasta hay hermanos que solo piensan en dinero y parece que están queriendo hacer un negocio con Dios. Y cuando no, se queda muy enojado con Dios. La verdad es totalmente otra. Debemos sembrar por amor a Jesús. Yo cuando comencé a sembrar a María Emilia, que una señora ya fue pastora, ya de cierta edad, que se juntó a nuestra iglesia, ella daba para la iglesia y muchos hermanos daban para la iglesia y dan por amor a Jesús y ni sabían que teníamos derechos a recibir de nuevo. Y el amor a Jesús, el amor a la obra de Dios, queremos que más personas conozcan la palabra de Dios. Es un privilegio tener el ministerio donde tenemos mucha gente que puede estar a tiempo integral, con coches, con televisiones, con computadoras, en fin. Y eso no puede parar y no podemos parar.
Y cuanto más nosotros deseamos profundamente ganar almas para Jesús, más Dios se va a usar de todos nosotros y así todo el resto va a funcionar.